Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 44 de un total de 59 que forman un curso de estadística. En esta ocasión vamos a hablar de la prueba de hipótesis de cola izquierda para dos varianzas poblacionales. Se supone que los datos de cada muestra se ajustan a una distribución normal. Bien, el escenario es el siguiente. Al investigador le interesa comparar dos poblaciones, población 1, población 2. La población 1 tiene su media μ1, su desviación estándar poblacional sigma 1. La población 2 tiene su media μ2, desviación estándar poblacional sigma 2. Los valores de estos parámetros son desconocidos. Entonces, aquí estamos considerando que al investigador le interesa comparar el valor de sigma 1 con el valor de sigma 2. O bien, es equivalente a decir que le interesa comparar el valor de sigma 1 cuadrada con el valor de sigma 2 cuadrada. Comparando sigma 1 con sigma 2 pues es lo mismo que comparar, es equivalente a comparar sigma 1 cuadrada con sigma 2 cuadrada. De cada población, el investigador toma una muestra aleatoria. La muestra 1 viene de la población 1, la muestra 2 viene de la población 2. Cada muestra tiene su n, cantidad de datos, n1, n2, su promedio, x barra 1, x barra 2, y su desviación estándar, S1, S2. Con la información que se tiene en las muestras aleatorias, se desea comparar el valor de sigma 1 con el valor de sigma 2. En este video vamos a ver la prueba de cola izquierda. Este caso es el que vamos a ver en este video. Pero como ya se ha comentado antes, hay tres tipos de pruebas de hipótesis que están indicados aquí. ¿Cuál de estos tres va a usar el usuario? ¿Cuál de estos tres va a aplicar? Bueno, pues el usuario va a utilizar el caso en donde aparezca la hipótesis que él desea verificar. Entonces, donde aparezca la hipótesis que el usuario desea comprobar, ese es el caso que va a trabajar. Bien, en este video veremos la prueba de cola izquierda. Esto afirma H0. El valor de sigma 1 es mayor o igual al valor de sigma 2. Y esto se afirma en H1. El valor de sigma 1 es menor al valor de sigma 2. Mencionamos de nuevo los pasos que siguen una prueba de hipótesis. Definir las hipótesis y su valor de alfa que define el usuario. Estos son los valores usuales de alfa, pero el más frecuente es 0.05. Calcular el estadístico de prueba, que aquí se le llama estadístico F, ya que se usa la distribución F. Obtener el valor crítico, que es un valor especial de la distribución F. Y aplicar una regla de decisión. Bien, se supone que se toman muestras aleatorias independientes. Significa que los valores que aparezcan en una muestra no influyen con los valores de la otra muestra. Y además, otro requisito para que esto sea válido es que los datos de cada muestra aleatoria se ajusten a una distribución normal. Entonces es necesario evaluar esto, ya sea con un QQ-plot o con la prueba Anderson-Darling, que vemos en otros videos anteriores. Bien, en este caso entonces la hipótesis nula afirma que sigma 1 es mayor o igual al valor de sigma 2 y H1 lo contrario. Sigma 1 es un valor menor a sigma 2 con nivel de significancia alfa que define el usuario. Se calcula el estadístico de prueba, que se le llama estadístico F, porque se usa aquí la distribución F. No es más que S1 entre S2 todo al cuadrado, o lo que es lo mismo, S1 cuadrada dividida entre S2 cuadrada. Se obtiene el valor crítico. Como es prueba de cola izquierda, entonces, vea usted, H1 tiene el signo menor que lo podemos interpretar como una flecha que apunta al lado izquierdo. Entonces, la región de rechazo es la cola izquierda de la distribución F. Entonces, el valor crítico se representa como F subíndice 1 menos alfa, que en Excel se obtiene con esta función. Inversa F con la derecha, se anota el valor de 1 menos alfa, los grados de libertad del numerador, N1 menos 1, y después los grados de libertad del denominador, N2 menos 1. Recuerde, los grados de libertad del numerador son los grados de libertad de la muestra
cuya varianza está en el numerador de f. Los grados de libertad del denominador son los grados de libertad de la muestra cuya varianza está en el denominador de f. Bien, ya tenemos el valor crítico. Luego se aplica la regla de decisión comparando el valor del estadístico f con el valor crítico. Se rechaza la hipótesis nula, se rechaza esta como verdadera, si ocurre lo siguiente, si el valor del estadístico f resulta menor que el valor crítico, f de 1 menos alfa. Aquí tenemos la ubicación del valor crítico para este caso. Como es prueba de cola izquierda, entonces el valor crítico está hacia el lado izquierdo de la distribución f, de tal manera que su probabilidad acumulada, la probabilidad de esta región que estamos indicando aquí, a su izquierda, es precisamente alfa. Y esta es la región de rechazo de H0. Si el valor del estadístico f queda en esta zona, pues entonces se rechaza H0 como verdadera. Y esta otra región que estamos indicando aquí, hacia el lado derecho del valor crítico, se le llama región de aceptación de H0. Si el estadístico f queda en esta zona, se acepta H0 como verdadera. Vamos a ilustrar esto en el siguiente ejemplo. En una maquiladora de cigarros se desea determinar si la varianza poblacional de productividad, que se mide en número de cajas por persona, productividad diaria del turno 1, varianza poblacional de la productividad diaria del turno 1. La productividad diaria se mide de esta manera: cantidad total de cajas del turno dividido entre el número de personas que trabajan en ese turno. Esa es la medida de productividad del turno que se utiliza aquí. Entonces se desea determinar si la varianza poblacional de esta variable de productividad del turno 1 es menor a la varianza poblacional del turno 2. Es lo que por alguna razón le interesa probar esto al investigador. Se hace un muestreo aleatorio que tenemos aquí abajo en la tabla y se pide usar un nivel de significancia del 5%. Entonces, la población 1 es la producción que tenga, o la productividad que tenga el turno 1 durante todos los días que esta fábrica esté funcionando. Esa es la población 1. ¿Sí? Toda esta productividad diaria que tenga el turno 1 durante todo el tiempo que esté funcionando. Y la población 2 es toda la productividad que tenga el turno 2 durante todo el tiempo que esté funcionando este turno en esta fábrica. Entonces, estas son las poblaciones que estamos comparando en las hipótesis. Bien, vea usted del turno 1, seguramente de los récords de las bitácoras que ya se tienen en este lugar. Del turno 1 se eligieron al azar 10 días, registrando la productividad de cada día. Del turno 2 se eligieron al azar una muestra de 9 días, registrando la productividad de cada día. Y aquí tenemos sus resultados. El promedio, la desviación estándar para cada muestra. Si le llamamos muestra 1 al turno 1 y muestra 2 al turno 2, este sería el valor de N1, X barra 1, S1. Este sería el valor de N2, X barra 2, S2. Observe que por alguna razón aquí al investigador le interesa verificar si el valor de sigma 1 es menor al valor de sigma 2. Desviación estándar poblacional del turno 1 es menor a la desviación estándar poblacional del turno 2. Entonces, esta afirmación debe ser una de las hipótesis, porque es lo que le interesa verificar al usuario. La otra afirmación debe ser lo opuesto, que es sigma 1 es un valor mayor o igual a sigma 2, y usar un alfa del 5%, 0.05. ¿Cuál de estas dos hipótesis va a ser la hipótesis nula? Pues esta, que es donde aparece el signo de igualdad. Y esta debe ser la hipótesis alternativa. Entonces, las hipótesis quedan de esta manera. Hipótesis nula, sigma 1 mayor o igual a sigma 2. Alternativa, sigma 1 es menor que sigma 2, con alfa igual 0.05. Bien, estamos suponiendo, para que todo esto sea válido, estamos suponiendo que las muestras aleatorias son independientes y además
estamos suponiendo que los datos de cada muestra sí se ajustan bien a una distribución normal. Son los requisitos para que esto sea válido. Se calcula el estadístico de prueba F. En el numerador vamos a poner la varianza de la muestra 1, que viene del turno 1, y en el denominador la varianza de la muestra 2, que viene del turno 2. S1 al cuadrado, que se divide entre S2 al cuadrado. Usted puede verificar que el estadístico F resulta 0.4785. Bien, tenemos el valor crítico, F de 1 menos alfa, con alfa 0.05, que en Excel se obtiene con esta función, inversa F con la derecha. Colocamos el valor de 1 menos alfa, 1 menos 0.05, coma, grados de libertad del numerador. En el numerador tenemos 9 datos. En el numerador tenemos 10 datos. Entonces, sus grados de libertad es 10 menos 1. De ahí sale el 9. 9 grados de libertad del numerador, ya que hemos puesto en el numerador la varianza de la muestra 1, que es la que viene del turno 1. N1 es igual a 10. 10 menos 1, 9. Grado de libertad del denominador. En el denominador colocamos la varianza de la muestra 2, que viene del turno 2. Entonces, N2 vale 9. Entonces, 9 menos 1, ahí tenemos 8 grados de libertad. 9 y 8. Bien, usted puede verificar que el valor crítico es 0.3096. Bien. Regla de decisión. Comparamos el estadístico F con el valor crítico. Vemos que 0.48 redondeando, pues es mayor que 0.31 redondeando. 0.48 es mayor que 0.31. Entonces el valor del estadístico F resulta mayor al valor crítico. Entonces el estadístico F queda en la zona de aceptación de H0. No se rechaza H0, entonces le apostamos a que H0 sí es la correcta, es la verdadera. Esto se puede interpretar diciendo que la evidencia estadística indica que la desviación estándar del turno 1 es mayor o igual a la desviación estándar de productividad del turno 2, con un nivel de significancia del 5%. Si decidimos con el p-valor, p-value, entonces, ya hemos dicho, es una prueba de hipótesis de cola izquierda. Entonces, el p-valor es la probabilidad hacia el lado izquierdo del valor del estadístico F. ¿Sí? Resulta que si p-valor es menor que alfa, se compara con alfa. Si p-valor es menor que alfa, entonces eso evidencia de que el estadístico F queda en la zona de rechazo. Si p-valor es menor que alfa, se rechaza H0 como verdadera. Y en este caso el p-valor se calcula con esta función de Excel, la distribución f.n, que nos da la probabilidad hacia la izquierda, la probabilidad acumulada del estadístico. Ponemos el valor del estadístico f, coma, grado de libertad del numerador, coma, grado de libertad del denominador, y código 1 para que nos dé precisamente la probabilidad acumulada, la probabilidad hacia el lado izquierdo. Continuando con el ejemplo, si obtenemos su p-valor, aquí aparecen las hipótesis con el valor de alfa y también aparece el valor del estadístico F, 0.4785. Entonces, como es una prueba de hipótesis de cola izquierda, H1 tiene el signo menor que es de cola izquierda, entonces el p-valor es la probabilidad hacia la izquierda del estadístico F, que en Excel se obtiene con esta función, ya que estamos utilizando la distribución F, esta función, trisf.n, colocamos el valor del estadístico, 0.4785, los grados de libertad del numerador, los grados de libertad del denominador, código 1. Y usted puede comprobar que nos da punto redondeando 0.15. Bueno, comparando con alfa, pues claro que 0.15 es mayor que 0.05. Entonces, como p-valor es mayor que alfa, no rechazamos H0 como verdadera. Entonces, el estadístico que quedó en la zona de aceptación de H0. Le apostamos a que esta es la correcta. Se puede interpretar diciendo que se infiere que la varianza poblacional de productividad del turno 1 no es menor. Observe que decir no es menor a la varianza del turno 2 no es menor, es lo mismo que decir es mayor o igual, con una significancia o nivel de significancia del 5%. ¿Y este resultado es bueno o es malo para la empresa? Pues no lo sabemos. Eso ya lo decide el responsable y tomará las acciones correspondientes.
Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.